Esperen que ahí está. Bueno, mi nombre es Isabel Carraro. Antes que nada, me gustaría saber, pueden poner en el chat si son de la institución, si son del DITEC, si son del GAF. Por ahí viene bien saber un poquito de dónde vienen, porque como todo tema, uno puede quizás centrarse más en algunos aspectos, quizás centrarse más en otros, darle más bolilla a algo más inaugural o algo que quizás tenga un poco más de recorrido. Para ir construyendo eso, me parece que está bueno saber quiénes somos. Entonces, hablo yo, pero también quiero saber un poquito quiénes son ustedes. Así que, bueno, en la medida de lo posible vayan poniendo si son del DITEC, si son del GAF, si son externos. Eh, Así, bueno, vamos construyendo la conversación. Vamos a tener dos reuniones, esta y la vez que viene, así que aprovechen para poner en el chat preguntas, que no sé si las voy a ver ahora o después, pero bueno, va a venir bien para, eh, insisto, entre ustedes y yo ir construyendo esta conversación. Porque bueno, si bien está armado como seminario, como charla, como clase, no sé qué, me parece que está bueno aprovechar el momento. Ustedes están ahí, yo estoy acá, así que bueno, me parece que es un buen momento para iniciar una charla, ¿no? Bueno, empiezo un poquito con lo que tengo y vamos, insisto, charlando entre todos. Bien, bueno, voy a centrarme un poquitito con algunas cuestiones como generales, porque el título género, el título que el psicoanálisis tiene para responder del género, supone que uno sabe de lo que está hablando y quizás no es tan así. Entonces me parece que hay que definir un poquito de qué estamos hablando. Y otra cosa que me parece que hay que definir un poco es ¿a qué adviene la pregunta, ¿no? ¿A qué adviene? Bien, empiezo por acá. El término género es un término que se impuso de una manera planetaria. Me parece que tenemos que tomar esa dimensión. Se impuso de una manera casi con fuerza de ley, hablar de perspectiva de género, hablar de género, parece que todo el mundo sabe de qué se trata, y planetariamente es casi como, bueno, tiene que incluirse la cuestión del género. Instauró nuevas reglas morales. Entonces, rápidamente, como hay cuestiones de género, tenemos que manejarnos así y tenemos que manejarnos así. Entonces, esos son datos, ¿no es cierto?, que todos compartimos. Modificó lenguas, o sea, ya desde el vamos hay palabras nuevas que aparecieron, hablar con la E, hablar con el neutro, por ejemplo, cisgéneros es una palabra nueva. Entonces, quiero que tomemos esa dimensión, estamos hablando de algo que se impuso planetariamente, que tiene carácter de ley, que instauró nuevas reglas morales y que instauró nuevas, nuevas palabras. Bueno, género lo podemos, así a grosso modo, pensar rápidamente en dos dimensiones. En la dimensión ideológica, una nueva, una nueva evidencia universal, y en su dimensión conceptual. O sea, ¿qué es? Como herramienta epistemológica, diríamos nosotros, ¿qué es? O sea, un poco lo que decía antes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Bueno, hablar de género, entonces, implica hacer un link con la cosa sexual y creo que podemos estar de acuerdo en que no se trata simplemente de deconstruir una construcción social.
Digo, al mismo tiempo que nos gustaría que eso ocurra, creo que a todos nos gustaría que en muchas áreas haya una deconstrucción social, no solamente en la cuestión del género, pero bueno, rápidamente uno piensa cómo se llevaría a cabo eso. Y a nosotros, los psicoanalistas, y acá me parece que ya podemos mechar algo de, bueno, pero ¿qué nosotros como psicoanalistas tenemos para pensar de esto? Después vamos a hablar de eso, pero quiero, digamos, meter la cuestión de si para nosotros el sujeto se construye con ciertas operaciones subjetivas en ciertos tiempos de estructuración lógica, y si nosotros rápidamente pensamos en qué significa el Edipo, el complejo de Edipo para el psicoanálisis, qué significan las pulsiones, qué significa la identificación, digo, ya con pensar solo esos títulos nos pone, bueno, ¿cómo sería esa deconstrucción? Eh, entonces, todos rápidamente diríamos, bueno, se trata de la deconstrucción, pero un pasito después, ¿cómo sería esa deconstrucción desde el psicoanálisis? Otra cuestión que rápidamente se puso en el candelero es, bueno, hablamos de identidad de género, o sea, hablamos de la percepción del sujeto en relación a su identidad. Entonces, ¿cómo cuestiona eso el sexo, como dirían la gente de antes, el sexo entre comillas natural? ¿Cómo cómo entender esa divergencia? ¿O cómo cruzar esos dos conceptos? Hay autores que dicen, bueno, entonces hablar de la identidad de género, hablar del género y hablar del sexo es casi como hablar de la historia general de la propia diferencia sexual. Como si pensáramos, bueno, como sociedades tenemos una historia de la construcción social y entonces género, perspectiva de género, sería un capítulo casi como una temporalidad dentro de la historia general de la propia diferencia sexual. Bueno, acá metemos la cuestión de la diferencia. Rápidamente caí con esto de la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos con la diferencia? Entonces, ¿cómo entendemos la diferencia? Entonces, ¿qué vamos a hacer si la perspectiva de género toca la cuestión sexual y si la cuestión sexual nos lleva a algo que tienen ciertos sujetos entre las piernas y otros sujetos tienen algo diferente entre las piernas? Digo, para no decir hombre-mujer, para no decir macho-hembra, para no decir masculino-femenino, digo, hay una diferencia. Entonces, ¿qué hacemos con esa diferencia? Entonces, la diferencia no pasa a ser solamente un avatar entre otros. ¿Cómo vamos a pensar la diferencia? ¿Cómo vamos a teorizar la diferencia? ¿Qué vamos a hacer con la diferencia? Es algo absolutamente intrínseco a la cuestión de género, de pensar la perspectiva de género. Entonces, eh, uno puede ver muchos posteos de género, muchos hashtags, muchos axiomas, mucho lo que quieran. Entonces, es la diferencia, dicen algunos autores, es la diferencia la que nos interroga. Bien, me voy a tomar un cachito de tiempo para situar un poco la cuestión de la palabra género, lo que hay en relación a el término americano gender. Y acá también hay algo.
que algunos autores lo toman eh, no sin, no sin oportunidad, ¿no? Digo, ustedes saben que hay ciertas cosas que si se originan en Perú van a tener una visibilidad. Si se originan en la Argentina van a tener una visibilidad. Si se originan en Islandia van a tener una visibilidad. Si se originan en Rusia van a tener una visibilidad. Y si se originan en Estados Unidos, van a tener una visibilidad probablemente planetaria. Digamos, es una dimensión que me gustaría saber si la compartimos o no, pero muchas personas la comparten, ¿no? Como que hay ciertos contenidos teóricos, culturales, sociales, políticos, como que hay muchos contenidos que se visibilizan y se hacen visibles en, en inglés, podríamos decir, o en Estados Unidos, como que tienen una visibilidad planetaria. Entonces, el término género no es un término que se generó en Estados Unidos, sino en Gran Bretaña. Pero Judith Butler, que trabaja en una universidad en Estados Unidos, le da una visibilidad eh, muy grande. Entonces, casi decir que es una invención americana es también decir, bueno, ¿qué pasó con el antecedente de los británicos? ¿Qué pasó con sus inicios? Y cómo se da el circuito de la información, ¿verdad? Bueno, también habla de la hibridación de las culturas, dicen algunos autores. Que esto se dé así, que tenga esa visibilidad, que tenga ese desarrollo planetario, habla de la hibridación de las culturas. Es como decir, bueno, ¿es solo en inglés? ¿Es solo de esa forma? ¿Es solo con esa forma de relato? ¿Cómo incluir, y acá vuelve la cuestión de la diferencia, cómo incluir las diferencias de cada región, de los regionalismos? Ustedes saben que hasta en productos culturales, como por ejemplo las películas de Disney, Disney saca una película y automáticamente hace la traducción en 5 estilos del español. El español mexicano, el español de la Argentina, el español de España. Vieron como que automáticamente hay una retraducción a los localismos. Y es algo que ellos entienden muy bien, que hace que si uno se siente identificado con algo de su idioma, más por algún canal más afectivo, esa película te va a entrar, ¿verdad? Bien. Si alguno quiere prender la cámara, la veo a Cecilia Real, la estoy viendo, eh, y 2 fotos, pero si alguno quiere prender la cámara, la verdad que estaría bueno porque así me parece que hay un poquito más de, bueno, de vernos, de vernos. Así que bueno, la verdad que si quieren prender la cámara se los agradezco. Hola María. Bien. Bueno, entonces, digo, no tenemos que dejar de ver otra vez cómo aparece la cuestión de pensamientos universalizados, relatados en un único idioma, y cómo eso también coopera a anular, no voy a decir anular, pero achatar la cuestión de las diferencias, achatar la cuestión de los localismos eh, y la diferencia de los relatos. Bueno, otro punto que fue muy de la mano con cómo se fue dando la cuestión del género es el pensamiento de lo neutro, como ciertos sujetos neutros que otra vez es, bueno, cierto tratamiento de la diferencia.
Entonces, si se puede ser hombre y mujer, si se puede fluir de un sexo al otro, de una identidad de género a otra, si se puede ser andrógino, si se puede, digamos, toda la cuestión de lo neutro, también es algo que interroga las diferencias, interroga para nosotros como psicoanalistas de qué tipo de sujeto estamos hablando y de qué tipo de sexualidad estamos hablando. Entonces, eh, digo esto porque la idea de la deconstrucción radical del dispositivo de la sexualidad incluye la figura de lo neutro. En todos los trabajos eso está. Entonces, me parece que la primera pregunta que tenemos es, bueno, y entonces el concepto de lo neutro no va por la vía de desbaratar la oposición masculino-femenino. O sea, estar en una posición neutra inevitablemente te exime de decir soy hombre o mujer, te exime de tomar una posición, te exime de decir, bueno, voy por este lado. Y de la O sea que hay diferencia. que... Y de la diferencia, totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, y voy poniendo cuestiones del psicoanálisis, porque al principio yo pensé, bueno, primero hago un poquito de historia y en la segunda clase meto un poquito algo de, bueno, las respuestas que podemos pensar. Pero me voy dando cuenta que al mismo tiempo que vamos pensando algunos conceptos, al mismo tiempo aparece lo que nosotros, todo el tiempo, o sea, todos nosotros somos psicoanalistas, todos nosotros nos formamos como psicoanalistas. Entonces, digo, al mismo tiempo que estamos pensando, bueno, pero entonces, ¿cómo pienso el sujeto neutro y qué hace lo neutro con la diferencia sexual? Me viene rápidamente, y supongo que a ustedes les pasa lo mismo. Bueno, pero entonces, nosotros nos decimos que un sujeto se tiene que hacer cargo de su deseo. No decimos que un sujeto tiene que poder, aunque más no sea, decir, elijo tal cosa. Está bien, aunque esté equivocado y después tenga que rever eso. Pero en términos de inclusive de lo consciente, es insoportable una persona que no elige nada, que se lo eligen otros. Entonces, mínimamente lo que querés es que el otro diga, a mí me gusta tal cosa, yo quiero tal cosa, me gusta esto. Entonces, conceptualmente, el sujeto de lo neutro, medio como que va por el lado de un sujeto que no está eligiendo, no se está poniendo de un lado o del otro, ¿no? Bueno, vuelvo un poquito con la cuestión del concepto de género, ¿no? El concepto de género, tal como se lo conoce hoy, a partir de los trabajos de Judith Butler, se popularizó en la década de 1990. Escritos anteriores de Roland Barthes de 1967. Por ahí ustedes conocen un texto sobre el amor, un discurso amoroso de Roland Barthes. Bueno, hay un escrito del 67 donde él comenta un trabajo, eh, comenta una novela que se llama Sarracín de Balzac, un autor que se llama Balzac. Se llama Masculin, Feminin, Neutro. O sea, ya en el título aparece Masculin, Feminin, Neutro. Entonces, aquí, en este texto, Barthes habla de las identidades sexuales. Se recalifican esas identidades en términos de género y lo neutro va a ser ahí un espacio de desorden del paradigma institucional de los sexos. Bueno, la novela Sarracín es una novela donde un tipo se enamora de una mina que se llama Simbanela. Ella es escurridiza,
medio como que se hace rogar. Él la califica como la belleza absoluta en el ser humano a distintos niveles. Pero bueno, rápidamente se da cuenta que, o no sé si rápidamente, porque la verdad no leí la novela, pero bueno, se da cuenta que es un castrado, castrati. Entonces se horroriza, eh, se horroriza por eso, dice, uy Dios, ¿quiénes son los monstruos? ¿El castrado o el que los castró? Entonces, aunque en la época en la que Balzac escribió esta novela, La castración de niños, saben que en la música, en el canto, la castración tenía que ver con que las cuerdas vocales no eran afectadas por la cuestión de las glándulas y entonces que en ese sentido quedaban siempre infantiles en cuanto al canto, ¿no? No cambiaban de tonalidad vocal. Entonces, en la época en la que Sarracín escribe la novela, la castración de niños en nombre del arte ya estaba mal vista, faltaban pocos años para que su práctica se prohibiera terminantemente, pero en ese perturbador marco se mueven los personajes de la novela, la cual es no solo el retrato de una pasión equívoca, producto de una ambigüedad sexual de los protagonistas, o sea, el que se enamora de Il Castrati ve ahí una ambigüedad sexual, ve un algo que de pronto parece una mujer, parece un hombre, se enamora, es lo bello, es la mujer perfecta, pero también queda como la homosexualidad velada, ¿no? Bien. Eh, no les voy a leer qué son los castrati porque me parece que ya lo sabemos, sino si quieren, este es el momento en el que pueden preguntar o en cualquier momento, pero digo, si quieren saber qué es, lo charlamos. La castración en pos del arte no era, sí, está bien, las cuerdas vocales quedaban en un registro eh, que les gustaba, pero eso no era sin consecuencias. ¿Por qué? La castración no era sobre el pene, sino sobre los testículos. O sea que para aquellos que sobrevivían a la castración, porque estamos hablando de prácticas de antes de la asepsia, ¿verdad? De antes de la penicilina, de antes de todo eso. O sea, para aquellos que sobrevivían, la extirpación de los testículos a temprana edad acarreaba problemas de salud, la posibilidad de una muerte prematura, de infecciones, de alteraciones en el desarrollo corporal, con un desproporcionado, parece que como que cantaban muy bien, pero tenían como los brazos más largos, las piernas más largas, había carencia de masa muscular, osteoporosis, un desequilibrio hormonal muy grande por la ausencia de la testosterona y la presencia de una condición llamada ginecomastia, que a grandes rasgos consiste en el desarrollo de un tejido mamario real, o sea, desastre, digamos. Hablando mal y pronto, cantaban bien, pero corporalmente era realmente un desastre. Bien, desde el punto de vista del género, claro, estaba esto de por momentos una mujer, por momentos una homosexualidad vela. Bueno, vamos a nuestro punto, a lo que nos interesa a nosotros. Bartés utiliza el término género en el sentido muy próximo al conocido hoy en día y dice: se denota sin cesar el carácter escurridizo, excéntrico de Simonella, el castrati, con respecto al género hombre. Y acá, este es lo que más importa de todo esto, la castración perturba, desmiente la clasificación sexual hombre-mujer.
O sea, ahí empieza la cuestión de lo neutro. ¿Qué es esto? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es neutro? Pero bueno, se comporta huidizo, como ciertos paradigmas de lo femenino, pero es un hombre. Entonces, ese es, digamos, el trabajo de Barthes en relación a la castración. Dice, perturba, desmiente la clasificación sexual hombre-mujer. De hecho, acuérdense el título, masculino, femenino, neutro. O sea que ahí lo neutro, y creo que fue todo lo que dije, esto sería como lo que más tenemos que subrayar. Lo neutro viene muy pegadito a el producto de la castración, o sea, perturba, desmiente la clasificación sexual hombre-mujer. De ahí venimos. 20 años después, Judith Butler, en su texto El género en disputa, usa los mismos términos promovidos por Simbanelli a partir de Barthes y lo lleva a la condición del héroe de lo neutro. Con este personaje conceptual, el castrado, Barthes teoriza la borradura del modelo biológico de los sexos, en provecho de otra aprehensión de la diferencia sexual, a saber, su estructura simbólica, y le confiere a la castración un poder contagioso de diseminación de las identidades sexuales. O sea que fíjense cómo, a partir de una novela, a partir del castrati, a partir de que ya no sé si es hombre o mujer, deviene en la perturbación de la diferencia, y de la perturbación de la diferencia, bueno, entonces, ¿cómo son las identidades sexuales? Así, la perturbación del género como cuestionamiento de las identidades sexual, biológica, histórica, cultural, social y simbólicas surgen a mediados de la década del 60. Entonces, en Barthes, todo esto viene de la castración como elemento que aporta la perturbación. Se sigue, si no, tiene la función de levantar la mano, escribir algo, si quieren me paran. Entonces, vuelvo a esto. En Barthes todo viene de la castración y la castración apunta a la perturbación. En Butler, Judith Butler, a partir de los grupos sociales minoritarios, despliega la perturbación en el campo de las interacciones sociales. O sea, ella hace un corrimiento de esta perturbación, pero muy orientada a las perturbaciones que se despliegan en el campo de las interacciones sociales. A ver, Butler es socióloga, entonces tiene, así como nosotros tenemos nuestro corazoncito en, bueno, cómo se constituye el sujeto a partir del Edipo, ella tiene su corazoncito en, bueno, su herencia a Foucault y todo esto. A ver, creo que tenemos que salir de la cuestión tan mal o bien, sino empezar a tener estos elementos, a ver qué construimos nosotros con esto. Bien. Eh, y acá creo que podemos hacer un paréntesis. ¿Saben cómo empezó la marcha del orgullo gay en el mundo? Eh, bueno, había un boliche en Estados Unidos, un día hubo una racia como las que había acá en la época de los militares, apareció toda esa época del macartismo, que era como una bajada de línea de lo que se podía y lo que no se podía hacer, un señor llamado McCarthy, por ahí lo escuchaba nombrar. Bueno, un día caen en ese lugar y, bueno, masacran a todos. Bueno, al tiempo, a los años, empieza a hacer una marcha, una protesta de, bueno, acá en este lugar
un día masacraron a la gente que reprimieron a la gente que venía a este bar, que en general eran gays, travestis, vamos a decir, lo diferente a lo heteronormativo. A partir de ahí va creciendo, va creciendo, va creciendo y empezaron a aparecer en el mundo. Por eso aparece ese día en julio, ¿no? Aparece ese día y no se hace en otro momento, que en, concretamente conmemora eso que pasó, eh, esa represión que hubo en ese boliche. Entonces, vuelvo a esto. En Butler, en Judith Butler, a partir de los grupos sociales minoritarios, o sea, gays, travestis, y la mujer, y nosotros vamos a entender creo que rápido por qué, eh, entonces, grupos sociales minoritarios, a partir de esto, la perturbación va a decir, bueno, es en el tratamiento de estos grupos sociales minoritarios donde se da la perturbación en el campo de las interacciones sociales. Bueno, lo que pasa es que en Butler toma una categoría de estandarte conceptual, como decía hace un rato, a nivel planetario, como que sale al mundo, ¿no? Eh, la noción accede a un sentido que supera la significación que tenía antes, a tal punto que el concepto de género, dicen algunos autores, ya queda como algo fetichizado, ya es como una contraseña, ya es como una fascinación colectiva, como una palabra talismánica. Digamos, hay que hacer todo con perspectiva de género, ya es una palabra. Esto no lo digo yo, son un montón de autores que trabajan en esta línea. Bueno, eh, podría decir un montón más de cosas en relación a la historia, eh, o a lo sociológico, o a de quién es heredera eh, Judith Butler, pero bueno, vamos a meter un poquito la cuestión del psicoanálisis. Quiero buscar algo, eh, que se los quiero decir también. Eh, por supuesto, hay muchos autores que uno podría tranquilamente ir a consultar. Son un antropólogo que se llama John Money, se escribe, que él trabajó bastante la cuestión del rol de género. Eh, Hay un psicólogo que se llama Robert Stoller, que él también trabajó la cuestión de identidad y género. Eh, Bourdieu, Pierre Bourdieu, también un sociólogo que también trabajó bastante el concepto de hábitus, eh, es un antecedente también. Eh, la cuestión de Pierre Bourdieu está, y su definición de hábitus está muy en consonancia con alguien que hemos escuchado de la facultad en algún momento, que se llama Durkheim, un sociólogo, que él decía, bueno, en definitiva se trata de las formas de actuar, de sentir y de pensar. O sea, es un término de la sociología que, bueno, hoy depende como un hombre, qué formas de actuar, sentir y pensar tiene un hombre hoy, qué formas de actuar, sentir y pensar tiene una mujer hoy, y rápidamente, sin ir mucho más allá, a nosotros mismos se nos arma que la forma de actuar, de sentir y de pensar, como dice Durkheim, hoy, es distinta a la de hace, a nuestras madres. Y yo siempre me acuerdo la anécdota
yo tengo unos cuantos años, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era chica, vivía en un barrio, en Adrogué, vivía en un barrio, acá cerca de Capital. Entonces, la vecina de mi mamá le dijo un día, ay, las mujeres no tienen que usar pantalones. Pero esto no era de 1700, de 1600, esto era de hace 50 años, no era hace tanto. Honestamente, la señora pensaba que los pantalones no eran para mujer. Imagínense todo el resto, ¿no? Imagínense todo el resto. Entonces, digo, esto de las formas de actuar, sentir y pensar son muy distintas hoy que hace unos años. Yo tengo una paciente que, bueno, una paciente, no importa, se fue a vivir, se fue a hacer una experiencia, se fue a Italia. Entonces los padres le dicen, pero ¿cómo? Usted, te recibiste y en vez de recibirte y trabajar de tu profesión, se anda por el mundo, ¿qué es esto? Estás perdiendo el tiempo. Entonces ella dice, pero ¿cómo le hago entender que también quiero pasear un poco, que también quiero hacer una experiencia, que también quiero... O sea, que fíjense que para la generación anterior es trabajar, no perder el tiempo, orientarte a tu trabajo y orientarte a eso. Pero para esta generación, y digo generación porque veo que es algo que se escucha mucho, o sea que hay algo de la forma de actuar, de sentir y de pensar que es claramente distinto. Porque conocemos un montón de gente que quiere un tiempito ir a pasear, conocer el mundo, qué sé yo, y después ves para qué lado para qué lado lo lanza, ¿no? Bueno, eh, bien, voy un poquito con Lacan, vamos mechando. Después voy a volver a Butler y eso por ahí la próxima, pero quiero decir algo de Lacan y de Freud. Eh, bueno, ¿nosotros qué referentes tenemos? Nosotros tenemos tres ensayos, tenemos psicología de las masas, tenemos Edipo, tenemos, digo, uno podría hacer esa listita y decir, bueno, si yo quiero decir qué es cómo es la sexualidad en Freud, tenemos una serie de textos que decimos, bueno, esto, ¿no? Y obviamente de Lacan también. Entonces, Lacan, en un seminario del año 71, eh, toma la cuestión de eh, un psiquiatra norteamericano que se llama Stoller, publicó un libro que se llama Sex and Gender, y ese libro estaba dedicado al transexualismo, ¿no? Que puedo hacer el entre paréntesis y decir qué es para nosotros el transexual, cómo lo pensamos teóricamente, dónde lo vamos a ubicar. Bien, Lacan lo elogia al psiquiatra Stoller, que habla del transexualismo, lo elogia por la descripción de los casos de perturbación de la identidad sexual, pero le reprocha que no pensó en términos de forclusión, nombre del padre y psicosis. Bueno, yo les pregunto a ustedes, bueno, a ver, ¿cómo lo piensan clínicamente? Le toca a un paciente, viene a consultar a un paciente que está en la cuestión del cambio de género, que está transitando esto, que lo está transitando. ¿Cómo, cómo lo piensan? ¿Dentro de qué estructura? ¿Cómo lo ubican? ¿Cómo ubican eso? Hay muchos trabajos de Débora Tajer, una psicoanalista argentina que hace muchos años tiene una cátedra de género en la Universidad de Buenos Aires, que hace muchos años y que tiene mucha producción,
si les interesa el tema, busquen en Google, hay mucho de Deborah Tager. Ella dice, ¿cómo pienso la infancia trans? ¿La pienso como una elección o la pienso como un capítulo de especial dentro de los especiales? ¿Quiénes nos detenemos? ¿Se entiende la pregunta? La pregunta es, ¿cómo lo tengo que pensar? ¿Tengo que pensar que hay una decisión del sujeto frente a eso en la infancia? ¿O tengo que pensar que es un capítulo especial dentro de los especiales? Porque ya lo especial sería lo trans y la infancia trans sería un capítulo especial dentro de los especiales, ¿no? Entonces, los invito a que se hagan esa pregunta individualmente porque, bueno, en este paciente, ¿cómo lo pensás? Entonces, Lacan, que venía elaborando a esa altura un montón de cuestionamientos teóricos, que venía construyendo un montón de teoría, dice, bárbaro la descripción del caso de la identidad sexual, pero ¿y por qué no pensarlo en términos de la forclusión? ¿Por qué no pensarlo en términos del nombre del padre, en términos de la psicosis? Entonces, te deja picando una tarea de como si nosotros tenemos un montón de conceptos que no son conceptos en el aire, son conceptos con los que nos basamos para sostener la clínica, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un paciente trans, ¿cómo auno esos conceptos? ¿En qué lo puedo aunar y en qué no? Eh, bien, entonces es el Lacan del año 71, o sea, es un Lacan de después del seminario 11, es un Lacan que ya pasó toda la etapa. Vieron que se dice hasta el seminario 11, en general se dice hasta el seminario 11, Lacan era bien freudiano. A partir del seminario 10 del 11, hay conceptos que son, Lacan es más lacaniano, ¿no? Conceptos que son de él, el objeto A, el no todo, el goce femenino. Entonces, bueno, son Lacan del año 71. Bien. Eh, entonces, pongo esa pregunta arriba de la mesa, si pienso lo transexual, ¿cómo lo pienso a nivel de neurosis, psicosis, nombre del padre? ¿Cómo lo ubico? Bueno, Lacan usa la expresión identidad de género, pero no extrae ninguna consecuencia ni toma una posición frente a ello. Pese a que eh, él tiene textos donde, por ejemplo, en Instancia de la Letra dice, ante una nueva verdad, no podemos conformarnos con darle lugar, sino de lo que se trata es de tomar nuestro lugar en eso. Me encanta, la frase está bárbara, porque si te consulta una persona, un sujeto, con toda esta cosa de lo trans, quiero ser muy respetuosa con las palabras, no es ni una problemática ni una sintomatología, así como un sujeto consulta en relación a lo que siente con lo amoroso, bueno, es un sujeto que está consultando en relación a la identidad trans. Entonces, vuelvo a la frase, es una frase de Instancia de la Letra, miren qué linda que es. Hay una nueva verdad, o sea, es concreto, el tipo no es que está hablando de me gustaría, concretamente está en un proceso. Hay gente que se está haciendo, se hace, vieron que hay un montón de cuestiones de hacerse una rectificación facial, sacarse la nuez de Adán, hacer una cuestión hormonal, cambiar de ropa, vestirse de otra manera, y está pensando, bueno, ¿hasta dónde llega eso? Entonces, eso está, es verdad. Entonces, dice Lacan, no nos podemos conformarnos con darle lugar. De lo que se trata es que nosotros tomemos un lugar en eso. O sea, ¿qué tenemos nosotros para decir de eso? La frase me encantó, la verdad, ojalá.
tengamos más, la ejercitemos más. Bueno, aunque los trabajos de Stoller, bueno, digo esas dos cosas de Freud, me quedé ahí, perdón, de Lacan, me quedé con esas dos cosas. Eh, ahora vuelvo un poquito eh, por este lado. ¿Se acuerdan que les dije que hay un autor que se llama Stoller, que trabajó, eh, Stoller, un psicólogo que trabajó la cuestión de la identidad de género? Eh, Stoller está en disidencia con Freud. Sin embargo, mantiene una perspectiva clásica donde él cuenta con el concepto de la función paterna tiene un lugar. O sea que, fíjense que, así como se dice, no hay un solo feminismo, no hay un solo psicoanálisis, hay diversidades de teorías, hay diversidades de posiciones, hay distintas escuelas. Vieron que siempre pasa que cuando uno se recibe dice, bueno, pará, si quiero una escuela, ¿cómo elijo? La escuela esto, la escuela aquello, la escuela el otro, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, bueno, a medida que uno se va metiendo un poquito más, a medida que te vas metiendo, es como bueno, uno pone más el acento en una cosa, el otro lo pone en la otra, casi como la grieta. Bueno, no digo que es una grieta, pero son versiones, ¿no? Entonces, con las cuestiones de género y con las cuestiones del feminismo pasa lo mismo. O sea, se adviene, por ejemplo, Stoller a la cuestión del género, pero encuentra un lugar de, bueno, ¿qué hacemos con el padre? ¿Cómo incidió el padre? ¿Cómo no incidió? Stoller tiene una respuesta. Él dice, la ausencia de padre puede llevar a muchos muchachos a feminizar. Bueno, y establece Stoller la plasticidad extrema de las identificaciones sexuales. Bueno, nos pone en el brete de tener que, si tuviéramos que responder, ¿qué decimos nosotros de, ¿hay plasticidad extrema de las identidades sexuales? Bien. Bueno, quiero quiero tomarme un ratito de tiempo para hablar del concepto de lo performativo. El concepto de lo performativo es también muy intrínseco a todo lo que hablamos del género. Eh, bueno, tiene una historia también, el concepto de lo performativo. ¿Quieren hacer alguna pregunta, que charlemos de algo antes de pasar a esto o voy a lo performativo? Bueno, se pueden hacer así con la mano los que están. los- bueno, listo. Bueno, vieron que la interacción es como una necesidad, una necesidad. Bueno, lo performativo tiene también una historia, es un concepto súper importante y ahora vamos a tratar de decir algunas cositas sobre eso. La noción de lo performativo la presentó por primera vez un autor que se llama Austin en un texto que se llama ¿Cómo hacer cosas con palabras? Son 12 conferencias que dio este hombre y concretamente lo que dice es lo siguiente. Hay una clase de enunciado. Acuérdense de esto de actuar, sentir y pensar, de cómo hacemos las cosas. Bueno, este Austin dice, hay una clase de enunciados que no describen una situación, como por ejemplo la casa es grande,
o se levanta la sesión, son ejemplos del libro este, o yo bautizo a Pedro, sino que hay palabras que realizan una acción. Yo te pido perdón, por ejemplo. Esto, aunque les parezca mentira, fue todo un tema, ¿no? Porque una cosa es hablar y describir y otra cosa es que hablar conlleve una acción. O sea, yo te bautizo, yo te perdono, como que son, no describen, sino que van casi como a una, bueno, concretamente, a una acción. Sí, está bien. Eso fue muy simple y justamente la simplicidad de esta hipótesis y su aparente irrefutabilidad le aseguraron una repercusión mundial y le abrieron un vertiginoso espacio de reflexión en lo tocante a las relaciones entre el lenguaje y la realidad, entre la palabra y el obrar, entre la estructura y el acto. Em, lo dejo ahí picando. Butler toma la cuestión de lo performativo, usa el término performativo y dice, una palabra se constituye en un acto. Por ejemplo, si digo, si juro, si quiero, una palabra es un acto. El que enuncia realiza la acción que especifica. Cada acto constituye un modo performativo que pone en juego un rol del género en el que se ubica, masculino o femenino. Entonces, para Judith Butler, la adquisición de lo masculino y lo femenino es una adquisición performativa, casi como si, bueno, es mujer, es varón y performativamente adviene varón, mujer. Entonces, hay una construcción social que performativiza al sujeto. También es un concepto que pasó a casi la cultura performativa. Entonces, culturalmente se adviene hombre o se adviene mujer por efecto de lo performativo. Bueno, obviamente tiene sus críticas, ¿no? Porque, y vamos con lo que nosotros tenemos un poco para pensar de esto. ¿Nosotros somos solamente lo que hablamos o hay otra dimensión? O sea, ¿qué sujeto supone pensar que somos lo que decimos? Porque se puede decir que sí y es no, ¿verdad? Se puede decir voy a hacer tal cosa y no hacerlo. Entonces, ¿qué tipo de sujeto supone la cuestión de lo performativo? Bueno, algunos autores dicen, Butler habla de lo performativo, lo performativo, lo performativo, pero ¿tiene una teoría del sujeto? Casi como la comunicación, ¿vieron cuando nosotros estudiamos el concepto de sujeto y Saussure y el significante y el significado? O sea, ¿es emisor y receptor y ya está? ¿Es, yo te digo, la casa es grande y el otro escucha, la casa es grande? Entonces, ¿qué teoría del sujeto, si es que la tiene, el concepto de performativo? Y además, ¿qué lenguaje supone? Supone un lenguaje donde la referencia es el lenguaje mismo. Bueno, eh, un autor pone el ejemplo de, bueno, por ejemplo, una frase, le doy mi reloj a mi hermano. Y entonces dice, bueno, pero si mi hermano, albino trans,
yo puedo seguir diciendo, le doy mi reloj a mi hermano, o qué tengo que decir. Y si le digo, le doy mi reloj a mi hermana, dejo de decir algo que el sujeto es, eh, se pregunta ahí, ¿no? Bien. Bueno, eh, creo que nosotros, sí, después de leer qué es lo performativo en Butler, decimos cómo pensamos nosotros la comunicación, cómo pensamos lo que se arma entre el que habla y el que escucha, ¿no? Los equívocos, el malentendido. Si nosotros pensamos eso, decimos, pará, ¿cómo entiendo lo performativo? Porque puede ser que uno te diga algo y el otro entienda totalmente otra cosa, ¿no? Nos pasa todo el tiempo. Entonces, creo que desde el psicoanálisis, la cuestión de la performatividad me parece que es casi como lo más, no voy a decir lo más fácil, no quiero ser simplista, pero bueno, creo que no hay que decir, ¿viste? Me parece que hay que salir de la cuestión de quién tiene razón, si uno o el otro. Quizás hay algo verdadero en lo performativo y que hay construcciones sociales que se transmiten y que las heredamos y que tenemos que hacer algo con eso. Y entonces por ahí mi paciente quiere ir a divertirse, que es lo que deja de lado el padre cuando le dice estás perdiendo tiempo. Pero a su vez el padre también, a través de la hija, también dice, bueno, sí, la verdad, yo me la pasaba laburando y nunca le di tiempo a ir a conocer el mundo. Entonces me parece que eh, hay algo que hay que tomar de lo performativo, tomando este modelo de, de lo que aporta de verdad, pero me parece que el psicoanálisis tiene ahí una posición para decir, bueno, sí, pero no 100%, porque hay una diferencia entre el que habla y el que escucha. Eh, Además, algo que probablemente vamos a ver la próxima, si nosotros hablamos de las identificaciones y las pulsiones, ¿cómo aunamos eso con lo que performativamente se transmite de generación en generación? Bueno, bueno, voy a parar un poquito acá y veo que hay gente del GAS, gente del DITEC, del GAF, del DITEC, bueno, veo que varios son de la institución. Hay alguien que había puesto que era de México también, creo que al principio. Hola, buenas tardes, saludos desde México, así que bueno, saludamos también. De paso, decimos que acá es un día precioso de sol. Bueno, así que me gustaría que o me escriban algo o me digan algo de más o menos por dónde la van con la pregunta de qué tiene el psicoanálisis para aportar, y piensen que solo si ustedes algo me dicen, yo puedo saber un poco de la interlocución que tenemos. Si no, voy a inventar. Voy a ver, qué mudos, que me hacen hablar a mí, porque se callan y me hacen hablar a mí, porque saben en el fondo que si uno se calla, el otro habla, así que me hacen hablar a mí. Eh, eh, tenemos mucho en nuestro idioma, como dice Débora Tajer, así que busquen de ella, tienen un montón. Eh,
escuché unas charlas que se hicieron y Deborah Tager le hacen una pregunta y dice, ¿el psicoanálisis es heteronormativo? Y ella dice, sí, heteronormativo, patriarcal y colonial. Y explica por qué cada una de ellas, ¿no? Me parece que abre así algo lindo para trabajar. Eh, y después dice algo que me gustó también, dice, pero bueno, no es el feminismo sin el psicoanálisis, ni el psicoanálisis sin el feminismo. Eso me gustó, porque dice, bueno, nosotros tenemos algo para pensar, eh, tenemos algo para reformular, pero lo deja en estos términos. El feminismo trae algo de esa verdad, como decía Lacan, trae algo de esa verdad que hay que incorporar. Y el feminismo le aporta esperen que eso lo anoté porque no me lo quería dejar pasar. Dice, el feminismo aporta una concepción de la subjetividad muy compleja, muy rica, y sigue sosteniendo la cuestión del uno a uno. Y a mí eso me pareció súper positivo, porque si nosotros tensamos la cuestión en, bueno, a ver, Freud era falocéntrico y el falo, y entonces todo es, y si lo tensás a eso nomás, la discusión se achata demasiado y no es muy rica. En cambio, como dice Deborah Tager, si el feminismo aporta algo, una verdad que hay que teorizar, y el psicoanálisis tiene una concepción subjetiva, compleja, rica y tiene más cosas para decir, me parece que se pueden poner arriba de la mesa mucho más elementos. Y la otra cosa que hay que lo aprendí desde que estoy leyendo para un curso que estoy dando y para esto también, bueno, hay que hablar de masculinidades. Hay que hablar de masculinidades, porque, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que en la época de más derecho, en la época donde estamos avanzando hacia una igualdad, hacia un hacer y sentir más igualitario, más inclusivo, más de todos, ¿cómo es que la violencia hacia la mujer escala a niveles terribles? Entonces, eh, está arriba de la mesa las igualdades, pero también las complejidades que todo el tema abre. Eh, bien, bueno, lo dejo acá. Bueno, cualquier cosa que se les ocurra, escríbanlo, mándenlo. Si quieren, me escriben a mi mail. Por si se les ocurre, les voy a poner acá Isabel Carraro, bueno, arroba yahoo.com.ar. Ahí tienen mi mail. Cualquier pregunta que se les ocurra en todos estos días, hasta que nos veamos la semana que viene, escríbanlo. Va a ayudar a la conversación, me va a ayudar mucho a saber por dónde van ustedes con las preguntas. Obviamente todas las preguntas son buenas, no hace falta que lo diga. Y bueno, seguimos la próxima. Bueno, chao. Gracias, Isabel. Beso. Gracias. No, beso, de Beso, nada. gracias. Gracias.